Vamos a saludar con nuestro segundo invitado. Le damos la cordial bienvenida al PhD Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con él vamos a hablar en los próximos minutos sobre las acciones que tomaría el Consejo para evitar el desalojo de su sede. El presidente de la República decidió abrirse otro frente, firmar un decreto, porque están persiguiendo a la fiscal. Hay que pedirles la sede. ¿Cómo está, doctor Allen Berbera? Bienvenido, buenos días. Gracias por aceptar conversar con nosotros. Un abrazo. Se fue la señal, solo di... Hola. Sí, ahí estamos. ¿Sí te escucha? Ahí le escucho. Sí, ahora sí le escuchamos, doctor. Un abrazo, muchísimas gracias. Siempre un placer conversar. Nuevamente se está entrecortando. Con su señal, doctor Vera. No sé si sale y vuelve a entrar, de pronto ahí se activa el audio para poder conversar con el doctor Allen Berbera sobre la situación que vive el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Me parece un acto de revanchismo, Gustavo, que el presidente de la República se abra un frente, ¿no? Dejó de pelear con la Asamblea, porque ya no la tiene. Seguramente ahora va a culpar todos los problemas que hay en el país al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Porque cualquier cosa hay que inventarse. Y lo que yo no entiendo, ¿por qué los medios de comunicación toman bandera política? No entiendo. Doctor, ahora sí, veamos si se activó el audio. ¿Se escucha bien? Ahí estamos. Sí, perfecto. Doctor, bueno. Buenos días, ¿cómo está? Muchísimas gracias por esta oportunidad, siempre es un placer, sobre todo conversar, ¿no? Y mucho más ahora que no me gusta la palabra víctima, pero hemos sido, desde que nos sentamos, víctimas de una persecución atroz, ¿no? Por parte del gobierno y sus acólitos. Claro, me parece que es un acto de revanchismo la actitud del presidente de la República. Y pregunto yo, ¿será que están necesitando la sede para poner un albergue allí o qué quieren hacer? Mire, eso es lo más grave, querido amigos que nos escuchan, que en este momento en Esmeraldas pudimos constatar en territorio, hay más de 13.000 hermanos esmeraldeños y esmeraldeñas que están en la calle, ¿no? Y el gobierno, lejos de dar ayudas inmediatas para que ellos se preocupan por desalojar un edificio. Entonces, ese es el nivel de política pública, de preparación, de estrategia para mitigar catástrofes que tiene el gobierno. Es una respuesta de cuán poco le importa al gobierno central la ciudadanía, ¿no? Entonces, porque el acto en sí ilegal de querer quitarnos nuestra sede, que es completamente inconstitucional e ilegal, pues importaría poco, pese a ser algo muy grave, porque está irrumpiendo contra la división de poderes que debe existir en el Estado. Pero en este momento hay una situación grave de Esmeraldas que necesita ayuda, y el gobierno debería toda su fuerza, toda su dinámica económica y política, primero para resolver ese problema, y segundo, que es más grave, todos esos miles de millones de dólares que tiene fuera del país. Este es el momento de traerlos para prevenir las consecuencias del fenómeno del Niño. Para fin de año es muy tarde. Para cuando tengamos un nuevo presidente va a ser muy tarde, porque desde este momento se tienen que generar sobre todo las ayudas para estructuras, vivienda, salud. Imagínense todas las enfermedades tropicales que tenemos, cólera, paludismo, dengue y demás. Entonces, es un llamado a, por Dios, dedíquense a gobernar en lo poco que le queda, en los 2 meses que le queda para irse a su casa. Por Dios, activen los mecanismos de prevención, porque si no, la situación al fin de año va a ser caótica. Doctor Vera, usted ha palpado ya la situación de Esmeralda recientemente. Esmeralda no es que está sufriendo desde ahora porque le llovió. Esmeralda está sufriendo desde hace mucho tiempo, desde que empezó este gobierno y hasta antes todavía, en el gobierno anterior. Pero bueno, vamos a pasar ahora al tema principal por el cual hemos pedido su presencia aquí.
esta disputa que ha generado una controversia legal donde el capricho del presidente Lasso por tratar de disminuir la capacidad de función del Consejo de Participación Ciudadana lo obliga básicamente a irse en contra de los principios normales en los cuales dos instituciones firman un convenio para poder hacer el uso del edificio y viene el presidente y desconoce eso y ordena que simplemente se retire ese convenio. ¿Es legal esto? Por supuesto que es ilegal, completamente ilegal. De hecho, ayer lo decía, ¿no? Que el presidente no puede tratar al país como que si fuese su banco, ¿no? O como que si fuese una de sus offshores, ¿verdad? Que cierre y abra agencias cuando me dé la gana. Hay que respetar sobre todo la independencia del Estado y la gravedad que esto conlleva, ¿no? Imagínense, aquí trabajan más de 250 personas, ¿no? Son 250 familias que se quedarían en la calle sin tener dónde trabajar. Por otro lado, que es mucho más grave, es que se utilice los mecanismos del gobierno Perdimos la señal del doctor Allen Berbera. Él es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctor, gracias por conectarse. Mil disculpas por estas interrupciones que se presentan. Este es el Ecuador de las sorpresas. Tenemos que decirle a Jan Topic que ya estabilice el internet. Y lamentablemente, pues, somos víctimas de estas situaciones. Doctor, rápidamente, el ministro de Gobierno salió a decir que ya están tratando de solucionar las cosas, pero que la culpa era del Consejo de Participación Ciudadana porque se crea ahora Asamblea. Tiene que ver esa postura para llegar a un acuerdo. ¿Existe ese acuerdo que él dice que ya están haciendo con ustedes? Por supuesto que no. O sea, no conozco ninguna declaración del ministro de Gobierno. Insisto, nosotros hace 2 semanas, el día de mi posesión, mejor dicho, el siguiente día, el 16 de mayo, como es una situación de protocolo, envié la solicitud a todas las máximas autoridades, a las 4 máximas autoridades, bueno, alguna que otra más, de cada una de las funciones del Estado, solicitando una visita protocolaria para generar mesas de trabajo, las cuales nunca fueron atendidas. Recién el día de ayer, de parte de la presidencia, se envió la solicitud para esta audiencia, esta visita, y entiendo que va a ser el día martes. Ojo, pero eso no tiene nada que ver con la situación que hemos vivido, no, ni mucho menos por intenciones de arreglo, ni de generar uniones, ni mucho menos, porque los actos hablan por sí solos, las palabras se las lleva el viento. Entonces nadie le devuelve a la ciudadanía la paz, ¿no? Entonces el gobierno debería estar concentrado en estas 2 últimas semanas, los 2 últimos meses, mejor dicho, los meses que le queden, en generar políticas que sirvan para el país. Entonces estos actos de revanchismo absurdos, infantiles, en nada ayudan. Ya lo hemos denunciado, ¿no? Primero la fiscal nos abre una indagación a los 3 días por un tuit de un conocido farsante, ¿no? Que ahora dice que quiere ser candidato a presidente. Y su grupo de trolls, ¿no? De ahí nos hacen un linchamiento mediático, y no solo a mí, sino a las compañeras consejeras también, a través de medios digitales, estos que son rocolas, ¿no? Meten moneditas y hablan cualquier tontería. Y de ahí viene ahora la fiscal diciendo que nos quiere destituir y envía a la Corte Constitucional una solicitud de seguimiento de sentencia. Y ayer se cierra esta persecución con que nos quieren desalojar. En todo caso, ya está hecho, estamos defendiéndonos en derecho, pero por el bien del país esperamos por lo menos coherencia, ¿no? Hay que actuar de forma coherente en beneficio del país y nosotros seguiremos trabajando, ¿no? Hemos hecho ya algunas asambleas generales. Eso lo digo para la ciudadanía que no conoce el trabajo del Consejo. Por ejemplo, antes de ayer, los consejeros Verde Soto y el consejero Verduga se fueron a Balsar y estuvieron en una asamblea general de la ciudadanía
con la dirección del directivo de CENEL por un supuesto cobro indebido. Y esto es la democracia, ¿no? Que se acostumbren a hablar con la ciudadanía, a dar la cara. Para eso estamos los funcionarios públicos, para que nos incomoden y poder seguir trabajando en pro de la ciudadanía. En todo caso, dígame. Doctor, ¿qué acciones ustedes están tomando respecto a esta decisión del presidente de la República de querer desalojarlos? Sí, mire, formalmente, claro, porque teníamos una alerta. ¿Cuál es el problema? Que todos los días llega la policía al Consejo diciendo que nos van a allanar. Esto obra de la Fiscal General del Estado. Recién esta semana hemos tenido una disminución de intimidación de esa manera. Entonces, el tema es que no sabemos a ciencia cierta si específicamente va a haber un desalojo inmediato. Sería completamente ilegal. Sería ya el último de los actos dictatoriales de este gobierno, en caso de hacerlo así. De ahí que estamos evaluando. Primero, frente a ese escenario, acciones constitucionales para evitar el desalojo, sobre todo por parte de los empleados. Están muy preocupados. Querían, de hecho, ayer ya presentar acciones, porque finalmente se afectan a más de 250 familias, ¿no? Segundo, la próxima semana contestaremos al Banco Central en legal y debida forma. Esto es a través de la mediación que establece el contrato, y de ahí, pues, en caso de que se pretenda sacarnos a la fuerza, se estarían cometiendo delitos de paralización de servicio público. Entonces habría que también generar denuncias penales en contra de quienes pretendan acabar con el trabajo del Consejo de Participación. Entonces son algunas aristas que tenemos, algunas vías, algunas judiciales, otras administrativas y otras constitucionales, para poder evitar esto de aquí. Esperemos, como ayer lo dije, ¿no?, que se rectifique, que se llame a la paz del gobierno, a la paz de las instituciones, y que podamos convivir por lo menos el tiempo que les queda. Ya se van, ¿no? Por lo menos que nos dejen trabajar. Doctor, ¿usted no cree que hay una campaña mediática también para desprestigiar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desde que ustedes fueron electos? Yo diría mucho antes también, porque tal vez no les gusta quienes están en ese Consejo de Participación Ciudadana, a muchos, ¿no?, que ahora critican de que ustedes tienen una tendencia ideológica. Lo que no dijeron cuando estaba Hernán Ulloa, quien fue candidato del presidente Guillermo Lasso, y que ahora critican que ustedes tienen una cierta tendencia ideológica. Mire, esos son absurdos, ¿no?, que inventan para pensar que nos vamos a milanar de alguna manera o que nos van a intimidar. Insisto, son absurdos, son tonterías que simplemente ni siquiera expresan la realidad de la situación que vive el Consejo. No, es gente que odia a la ciudadanía, que odia al poder popular, y en este caso la expresión máxima de la ciudadanía a través de las asambleas generales, de las veedurías, de los observatorios, del territorio que hemos hecho. Es la primera vez en la historia que el Consejo de Participación está haciendo territorio de forma activa, ¿no?, en todos los cantones del país. Entonces, claro, ¿no?, al no estar acostumbrados a que la ciudadanía tome el poder, a que el poder provenga del soberano, del pueblo, evidentemente tienen estas reacciones violentas. Sin embargo, como le digo, no obedece a ninguna intención política. Quienes llamaban eran desde Carondelet o desde otras funciones del Estado a dar órdenes al antiguo Consejo, y eso se acabó. Entonces no vamos a permitir ninguna injerencia externa, y sobre todo que tenemos mucho trabajo que hacer, ¿no? Hay que hacer los concursos, y simplemente ellos han pensado que nos van a debilitar con este tipo de amedrentamientos, cuando al revés, lo que nos inspiran a trabajar más, nos inspiran a seguir trabajando por la ciudadanía. Doctor, ¿usted pudo ver las expresiones del expresidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado Pesante, en los términos que se refería al Consejo de Participación Ciudadana, una entrevista que dio a Coavisa el día domingo?
Mire, no consumo ese tipo de descriterios y descriteriados. No hay que recordar que él proviene y es la máxima expresión de la debacle del trujillato, ¿no? Una persona que lejos, insisto, no he visto las declaraciones, tampoco las voy a ver, no me interesa consumir odio y consumir sobre todo ese tipo de situaciones que en nada, que en nada ayudan a la ciudadanía. Ahora, lo que sí está claro, y hay que recordar, pues que él representa en ese momento a la Corte Constitucional que dio paso a todas estas sandeces del trujillato, como absurdos de autotutela, de prohibición de revisar lo del trujillato y demás, no como que si se tratase de leyes escritas en piedra. Entonces, esta actuación es por demás ilegal. Insisto, no he visto las declaraciones, pero seguramente ha de ser un corifeo al trabajo persecutorio de la Fiscalía y de las demás autoridades que como él fueron electas de forma ilegal, ¿no? Entonces, de hecho, mira, aplaudo algo, ¿no? Que la nueva Corte Constitucional, el día de ayer o antes de ayer, remitió ya una sentencia en la que cambia un criterio respecto a la posibilidad de generar denuncias por prevaricato en contra de los jueces. Entonces, esta actuación se aplaude porque significa que la Corte Constitucional por fin está comprendiendo también de que tiene que evolucionar junto a la ciudadanía. Sobre todo hay que recordar que el disparate de la Fiscal General del Estado, de pensar de lo que ella hace es inamovible o de pensar que sus actuaciones están por encima de la ley, se provocaron justamente por la actividad absurda de esta herencia de Trujillato. Entonces es importante ver, inspira ver que la propia Corte Constitucional empieza a evaluar estos criterios. Ojalá, ¿no? Porque la fiscal ha presentado una solicitud para que nos destituyan. Vamos a responder a la Corte Constitucional también y ojalá se nos permita ser escuchados, ¿no? Y que de oficio doctor, yo no entiendo todas estas actuaciones ilegales. Yo no entiendo por qué la fiscal dice que no la pueden controlar a ella, pero tengo entendido que todo funcionario público tiene que rendir cuentas, pues tiene una institución a donde tiene que rendir cuentas. Ustedes eligieron, bueno, el Consejo de Participación Transitorio eligió a la fiscal y por lo tanto el transitorio también tiene derecho a llamarla a decir, a ver, aquí hay una denuncia de un colectivo ciudadano que está pidiendo que explique cómo usted hizo esa tesis. Yo creo que eso no quiere decir que ustedes la van a destituir. Por supuesto, eso es, mire, eso es ignorancia extrema o maldad pura. ¿No? Porque primero no tenemos competencia de destitución de nadie. Y segundo, que es mucho más grave pensar que estás por encima de todas las autoridades, eso denota, insisto, ¿no? Que un absurdo desconocimiento de la ley. Y por otro lado, pues que sí existen autoridades como la Asamblea Nacional, como la propia Contraloría, el Consejo de la Judicatura, que tiene capacidad rectora sobre la actividad de la Fiscalía. Pero claro, esa señora está acostumbrada, o estuvo acostumbrada, cuando la Asamblea quería fiscalizar, inició un proceso en contra de 70 asambleístas. ¿No? Cuando se peleó con el presidente Lazo, allanó Carondelet. Cuando se pelea con la Judicatura, allana la Judicatura y sus casas. Entonces, esta actuación no puede continuar. Y esperamos que la Corte Constitucional tome acciones de forma positiva para erradicar estos abusos por parte de la Fiscalía. Qué bueno que la Fiscalía en este momento haya solicitado un seguimiento de sentencia a la Corte Constitucional, porque esperamos que ahí de oficio, y si nos dejan participar, se acabe por fin esta patente de corso que ella cree que tiene, o que la Fiscalía cree que tiene, para actuar en contra de todo el Estado. Ya en la recta final de esta entrevista entiendo que ya llegó a la sede todavía del Consejo de Participación Ciudadana, doctor. Al no haberse presentado la fiscal al llamado que ustedes hicieron para que rinda cuentas a ese colectivo ciudadano, ¿qué acciones toman de allí? ¿O solo queda nada más en un llamado y ella no fue? No, en este caso se generan denuncias, de hecho ya está presentada y ya se está haciendo el trámite por infracciones de derechos
contra la participación. Se llama específicamente violación del derecho de participación, porque no asistió ni envió un delegado para escuchar a la ciudadanía. Entonces, esto genera un procedimiento en el cual se tiene que verificar si existió la violación, por qué la excusa, por qué no asistió, y esto pues se notificará una vez que se termine la investigación a las autoridades competentes, que deberían ser pues Contraloría, si existiese Asamblea Nacional, Asamblea, para que procedan a un juicio político, pero en este caso no tenemos Asamblea, ¿no? Entonces... Pero no entiendo, doctor, no hay Asamblea, pero el Consejo de la Judicatura anterior, me parece, sí, que descabezó a las 2/3 partes de la Corte de Justicia. Claro, en ese caso, esta posible resolución de esta investigación será puesta en conocimiento de las autoridades pertinentes, Consejo de la Judicatura, Contraloría. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que ver cuáles son los órganos rectores, inclusive, ojo, hasta la propia Corte Constitucional. Lo que sí vemos es que las cartas enviadas o los oficios a la Corte Constitucional claramente tendrían también una intención de intimidación a la propia Corte, lo cual sería gravísimo, ¿no? Ya sí, aquí se va a ir a otro país. La última, doctor, le prometo que esta sí es la última. Aclárenos un poco su visita a Esmeraldas. Muchos medios han hecho eco de que usted ha ido a hacer un show a Esmeraldas. ¿A qué fue el doctor Allen Berbera? Mire, eso, la miseria humana es inmensa, ¿no? Y es grave, pero frente a esos absurdos de ciertos personas sin alma y sin criterio, pobres seres humanos, ¿no? Solo conocen la comodidad de su casa. Frente a eso, la respuesta de la alegría de la ciudadanía, de observar cuando llegan autoridades, de poder estar con ellos, ¿no? Hasta la cintura con agua y darles un aliciente de esperanza, es algo que no tiene precio, ¿no? De hecho, sería importante vivirlo alguna vez, sobre todo para humanizar los desastres. De ahí hicimos, como es nuestra labor, hacer territorio, firmamos y suscribimos acuerdos marco con las 7 cámaras más importantes o de la Federación de Esmeraldas. Mantuvimos reunión con autoridades, con el alcalde de Esmeraldas, sobre todo para constatar que evidentemente la ayuda esté llegando y para coordinar la actuación interinstitucional. Eso es importantísimo. También tuvimos la primera sesión ordinaria fuera del territorio, y qué mejor que hacerlo desde el lugar donde en este momento hay necesidades, ¿no? Y sobre todo que nuestros hermanos y hermanas esmeraldeños se sientan respaldados por una institución. De hecho, de forma malintencionada, preguntaron cuánto dinero se gastó, quiénes fueron, y le dije, no, fui solo con un conductor y un amigo que me quiso acompañar. Por si acaso, la policía hasta el día de hoy, no me ha dado seguridad, siendo el presidente del Consejo de Participación. No tengo la respuesta, hemos enviado oficios, se han hecho los perfiles de peligrosidad y sencillamente han decidido hasta el día de hoy no darme protección, que es un derecho pues, que tenemos constitucionalmente y sobre todo peor en este tema de inseguridad. Doctor, y usted sesionó desde Esmeraldas, ¿verdad? Desde Esmeraldas, claro, sesionó. Yo me fui solo en la delegación de Esmeraldas, hicimos la sesión, los otros compañeros consejeros, algunos querían venir, pero bueno, estaban en otros lugares del país, haciendo territorio también, y ya le digo, o sea, mientras podamos estar cada uno en territorio, es el propio consejo que está actuando, ¿no? Entonces eso es lo importante. Aquí no hay temas particulares de que nadie responda, o no, por lo menos de mi parte, ¿no? No hay vanidad en particular ninguna, sino que hacer crecer a la institución. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros. Entiendo que está muy ocupado. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Nos veremos en Guayaquil. La próxima semana, Dios mediante, ya voy a estar en Guayaquil. Gracias al doctor Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.